sostendrá. Muy buenos días, querida iglesia, muy buenos días a todos los que se van conectando, sea que escuchen este encuentro ahora o más tarde o durante la semana. Estamos contentos porque vemos que estos encuentros se van repitiendo y repitiendo, no solamente con la gente con la que nos vemos siempre en la iglesia o nos veíamos siempre en la iglesia, sino que cada vez más personas pueden aprovechar y escuchar una palabra de Dios a través de estos encuentros que también escuchamos en las redes. Dios nos bendice, Dios es un Dios grande y quiere lo mejor para nosotros, aún en estos tiempos complicados, tiempos en los que tenemos que estar encerrados. Nos gustaría estar en la iglesia saludándonos, abrazándonos a este horario un domingo, pero hoy no podemos hacerlo. Igualmente Dios nos da este espacio y esta posibilidad, así que esperemos que pueda serte de bendición. Esta iglesia es una iglesia que ama y esto lo preparamos con mucho esfuerzo, con mucho amor, sea esta actividad o los otros encuentros que hay durante la semana, las distintas actividades que la iglesia va teniendo, para poder llegar entre nosotros unos a otros, acercarnos, ver las necesidades que tenemos y también acercarnos juntos a Dios de esta manera, virtual y cada uno desde su casa. Así que si vos estás escuchando y tenés alguna necesidad, querés que oren por vos, contactate con nosotros. Durante la transmisión van a estar pasando los números de teléfono y las distintas redes donde puedes conectarte con la iglesia, porque estamos para servirte, estamos para ayudarte. Porque de alguna forma Dios no está encerrado en templos, Dios no es un Dios de domingos, sino que vive en nuestros corazones y desde ahí quiere hacer algo en nosotros y hacer algo para bendición de los demás. En este nuevo momento queremos bendecir a Dios también, queremos cantar canciones a su nombre, lo hacemos porque nos hace bien, pero porque es un mandato para poder adorarlo a Él, porque Él realmente se lo merece. Cantamos juntos porque tenemos un Jesús maravilloso, un Jesús al que le debemos todo, le debemos nuestra vida, nuestra salvación, y a Él también le dedicamos nuestra canción. Vamos a alabar juntos al Señor. Él nos rescató, nos perdonó, nos amó a pesar de nosotros ser pecadores. Así que te invito a que te unas a nosotros a cantar y reconozcamos que Jesús es el único Rey. Bajaste la muerte, enfrentaste, venciéndola con poder. Siendo débil me amaste y me perdonaste, por siempre te alabaré. Tú del cielo bajaste la muerte, enfrentaste, venciéndola con poder. Siendo débil me amaste y me perdonaste, por siempre te alabaré. Solo tú eres el Rey, solo tú tienes poder para renovar mi ser y calmar mi ser. De corazón te cantaré y a tu nombre clamaré. Mi Jesucristo me rindo a tus pies. Tu fuego arde hoy en mí, siento el abrazo de tu amor. Mi Jesucristo, tú me haces feliz, tú eres mi mejor canción. Tú del cielo bajaste la muerte, enfrentaste, venciéndola con poder. Siendo débil me amaste y me perdonaste, por siempre te alabaré. Solo tú eres el Rey, solo tú tienes poder para renovar mi ser y calmar mi ser. Del corazón
Cantamos una vez más. De corazón te cantaré y a tu nombre clamaré. Mi Jesucristo me rindo a tus pies. Tu fuego arde hoy en mí, siento el abrazo de tu amor. Mi Jesucristo, tú me haces feliz. Tú eres mi mejor canción. Tú eres mi mejor canción. Gracias, Señor. Amén. Siento el abrazo de tu amor, decíamos en una parte de la canción. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y en el versículo 4 del mismo Salmo, el 91, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Hay una canción que queremos cantar ahora y que aprendas, si no la conoces, y que la vayas cantando con nosotros a medida que avances. Es muy fácil, la vas a aprender rápido. Hay momentos para estar quietos, hay momentos para descansar y poner nuestra confianza en Dios, toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Él nos abraza, nos cubre, y cuando hay tormentas afuera y el mar se pone agitado, podemos agarrarnos de su brazo y nuestra barca no se hunde. Quieto estaré. Sí, Señor, escondeme en tus alas, cubrime con tu mano de poder, y cuando esté la tormenta de afuera y ruge el mar, yo me voy a agarrar de tus brazos, y nada me va a soltar, y nada me va a hacer caer. Cantamos, escóndeme en tus alas. Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad, Cuando hay tempestad y ruge
en ti, mi Dios, tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Sé que tú eres Dios. Qué lindo, con esta confianza podemos vivir sabiendo que Él es nuestro Dios. Decíamos más al principio que estamos acá para servirte, para ayudarte, y en este momento vamos a estar atentos a unos anuncios que vamos a escuchar, actividades que hace nuestra iglesia, distintas cosas en las que estamos involucrados, así que esperemos ser atentos y escuchamos estos anuncios. Muy buenos días. Qué alegría poder encontrarnos en esta mañana para adorar a nuestro Dios y escuchar el mensaje de su palabra. Durante la cuarentena, en Jesús Esperanza para Vos, seguimos siendo iglesia desde casa. Por eso, te invitamos a no perderte ninguno de nuestros encuentros en línea para todas las edades. Este miércoles 19:30 no te pierdas el encuentro en vivo por nuestro canal de YouTube e Instagram. Un tiempo de comunión en cuarentena, donde podemos encontrarnos, orar juntos, compartir testimonios y meditar en su palabra. Te esperamos este miércoles a partir de las 19:30. Jóvenes, atención. Este sábado a las 19 horas tenemos una reunión todos juntos a través de Zoom. Tenés que estar. Acordate de seguirnos en jóvenes.iea para estar al tanto de todas las novedades. ¿Todavía no participás de un GPS? Grupos pequeños saludables. Una excelente oportunidad de comunión y oración. Cerca de tu casa hay un grupo de hermanos y hermanas que se reúnen durante la cuarentena online para compartir, apoyarse y orar los unos por los otros. Si todavía no participás de un GPS, ponete en contacto por WhatsApp al 11 21 75 82 72 y sé parte de esta experiencia única. El próximo domingo, 10:15, por nuestro canal de YouTube, te invitamos a participar del encuentro de adoración y predicación para toda la familia. Chicos, y 11:15, un nuevo capítulo de Creciendo con Jesús. No te lo podés perder. No dejes de seguirnos en nuestras redes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale me gusta a las publicaciones. Así podemos llegar cada día a más personas con el mensaje de esperanza de Jesús. También te invitamos a visitar nuestra página web www.jesusesperanzaparavos.org. Gracias a Dios por todas las actividades que podemos compartir a pesar de la distancia y la separación. Y hablando de separación, así estábamos nosotros con Dios, separados por el pecado.
hasta que vino Jesús al mundo y nos trajo esperanza y nos volvió a unir con nuestro Dios. Cantemos juntos esta canción. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte nos separó. Con desespero miré al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, sublime gracia que me abrazó? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. El león rugiente rompió el silencio, venció el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. El león rugiente rompió el silencio, venció el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús.
Gracias por este tiempo, gracias a Dios porque podemos compartir de esta manera diferente, pero gracias a Él por todas esas bendiciones que nos da. Vamos a pasar ahora al mensaje que Dios preparó para nosotros en este tiempo, así que le damos el lugar a nuestro pastor Daniel. El día que tengo miedo, yo confío en Dios. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. En el día que tengo miedo, yo confío en Dios. Salmo 56:3. En el día que yo tengo miedo, yo en Dios confío. Salmo 56:3. El día que yo tengo miedo, confío en Dios. Salmo 56:3. ¡Chao! Bueno, qué bueno que pudimos disfrutar una vez más de este tiempo de alabanza, hermosas canciones que cantamos juntos. Y qué lindo este video de las nenas compartiendo con nosotros del Salmo 56, versículo 3, un salmo de David. Ellas prepararon esos videos para la escuela dominical y nosotros los agarramos y los trajimos aquí para compartirlos con todos. Qué hermoso lo que David nos dice, lo que las nenas nos dijeron. Cuando siento miedo, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando siento miedo, yo pongo la confianza en ti, en el Señor. Y es interesante notar que este texto no dice si tengo miedo, ¿sí? Lo que dice es cuando tengo miedo. O sea que el miedo ese va a venir, en algún momento viene. No es que estamos exentos o podemos estar exentos de tener miedo. No, el miedo puede venir. En algún momento todos, de alguna manera, tenemos esa sensación de angustia, de temor, miedo, por situaciones internas que atravesamos o situaciones externas que implican peligro, que implican dificultades. El miedo no es una sensación agradable, porque a todos nos llega en algún momento el miedo. Por eso, como decían las nenas, en el día que temo yo en ti confío, palabras del rey David, cuando él tenía problemas también con sus enemigos, los filisteos que lo habían apresado allí en Gat, una ciudad filistea. David escribe este salmo: en el día que temo yo en ti confío, pongo mi confianza en el Señor. Y quería que estemos pensando, compartir con ustedes algunos pensamientos que salen de allí de Mateo capítulo 14. En una ocasión donde Jesús está con los discípulos, y vamos a leerlo. Mateo capítulo 14, del versículo 22 hasta el 33. Ustedes pueden seguirlo en sus Biblias, allí en casa, o aquí mismo en la pantalla. Mateo 14, del 22 en adelante. Y dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contraria. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar, sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame.
Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, antes de este relato, lo que ocurre es la alimentación de los 5.000. Mucha gente había salido a ver a Jesús, lo habían seguido y Jesús les da enseñanza y se hace tarde y entonces los alimenta con 5 panes y 2 peces. Jesús alimenta más de 5.000 personas que se habían reunido. Él cubre la necesidad fundamental, que es la comida. Y luego de esto, ahí sí el pasaje que leemos, luego de esto, Él manda a sus discípulos que crucen con la barca hacia el otro lado, que crucen el mar de Galilea, mientras Él se queda despidiendo a la multitud. Claro, esta multitud que habiendo comido, habiendo recibido la comida de Jesús, no se quería ir, quería seguir allí. Bueno, Jesús se queda a despedir a la multitud y le pide a los discípulos que vayan con la barca hasta el otro lado. Luego de despedir a la multitud, Jesús se va al monte a orar. Ahora, Jesús dedicó mucho tiempo a la oración, ¿sí? Oraba solo, oraba por Él mismo, oraba por sus discípulos, oraba por las personas a las que amaba, oraba por todos. Y mientras Jesús estaba orando, la barca de los discípulos estaba en el medio del mar. Como dijimos, el mar de Galilea. Y este mar tenía características que cuando se juntaban el aire caliente y el aire frío que bajaba de las montañas, se producían grandes olas, grandes vientos, ¿sí? Como maremotos. De alguna forma la palabra griega ahí que se usa es seísmo, un maremoto, como que las olas eran impresionantes y los que estaban en las barcas podían perecer. Ahora, ahí en el versículo 24 que leímos, dice que la barca justamente era zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Otra versión, la Dios habla hoy, dice: las olas azotaban la barca. Lenguaje sencillo, dice: golpeaban con mucha fuerza a la barca. La Nueva Traducción Viviente: luchaban con grandes olas, ¿sí? Y hoy tal vez, en medio de todo lo que nos está pasando, podemos sentirnos así, como los discípulos, en medio de una tormenta, azotados por las olas de temores, de miedos, luchando contra vientos de incertidumbre. Cada uno conoce sus propias luchas. Hay quienes luchan o están luchando hoy con las necesidades más básicas, mantener a la familia con el pan de cada día. Hay quienes se desvelan por cómo sostener a los empleados que a su vez son sostén de sus familias, cómo llegar a pagar los sueldos. Hay quienes miran el futuro y no ven más que incertidumbre y dificultades. También hay quienes están siendo golpeados por problemas familiares, todos juntos y encerrados en una casa. Hay discusiones, peleas y muchas otras cosas, etcétera, etcétera. Cada uno conoce sus propias luchas. Ahora, además de todo esto, los discípulos se sentían solos. Jesús en esta ocasión no estaba en la barca con ellos. Y tal vez estás sintiendo algo parecido. Sentís que estás solo en medio de los vientos fuertes, en medio de la tempestad. Podés preguntarte, ¿dónde está Dios? Pero Jesús estaba en el monte orando por sus discípulos. En Marcos, que también habla de este pasaje, dice: al venir la noche, Marcos 6, 47, 48, dice: al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar, y él solo en la tierra, Jesús, y les veía remar con gran fatiga. Si nos alejamos un poco y miramos, vemos un cuadro hermoso acá. Los discípulos están en medio de la tormenta, remando
con gran fatiga y Jesús está mirándolos, cuidándolos, orando por ellos. Allí volvemos a Mateo, el versículo 25, dice que en la madrugada, o sea, más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, es en la madrugada o cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos andando sobre el mar. A veces podemos pensar que Jesús llega tarde, sí, pero Él no llega tarde. Él siempre llega en el momento indicado. Pasaron varias horas de la tormenta y los discípulos remando con gran fatiga, con temor, en medio de las olas y el viento. Y Jesús, que los miraba, sabía que nada iba a pasarles a los discípulos. No se contiene Jesús, no se contiene más. Llega esta hora de la madrugada y Jesús va hasta ellos. Claro, cuando los discípulos lo ven caminando sobre el agua, piensan que es un fantasma. Obviamente, porque ningún hombre puede caminar sobre el agua. Ahora, es interesante notar acá que el viento y las olas seguían con toda su bravura. El viento soplaba, las olas estaban allí golpeando. Sí, pero Jesús no solo puede calmar la tempestad, sino que puede usarla como su camino. Él llegó a los discípulos caminando a través de la tormenta. Llegó a los discípulos en medio de la tempestad. Y cuando lo vieron, los discípulos gritaron de miedo, dice. Quedaron aterrados, dice otra versión. Veían a Jesús ahí entre las nubes, que si se asomaba la luna y lo permitían ver que había alguien, veían a Jesús, pero pensaban que era un fantasma. Puede pasarnos también a nosotros. Pensamos quizás que lo que nos pasa es algo malo, que quiere dañarnos, y nos perdemos de ver a Jesús llegando a nosotros, haciendo algo en nuestras vidas. Luego sigue el versículo 27, pero Jesús les dijo enseguida, ellos gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Una vez más, Jesús está diciendo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces se repite este mandamiento a través de toda la Biblia? No temas, no tengas miedo. En boca de Jesús estas palabras tranquilizadoras, no tengas miedo. Y entonces, ahí aparece Pedro, en el versículo 28. Dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Acá, si eres tú, lo que Pedro está diciendo es, ya que sos vos, Jesús, mandá que vaya sobre el agua. Este impulsivo Pedro, una vez más, el que muchas veces hace que nos sintamos identificados con él. Su osadía, esto de ser impulsivo, lo llevó a ser el ser humano que caminó sobre el agua. Ahora, los otros discípulos solo miraban lo que Pedro pudo hacer, caminar sobre el agua. Y cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, ya que estás ahí, Jesús, mándame que yo también vaya a caminar sobre el agua, porque vos solamente podés mandar eso. Y Jesús le dijo, ven. Qué hermosa invitación de Jesús. Ven. Eso nos dice Jesús. Cuando llegamos a Él, cuando hablamos con Él, ven. Él nos recibe, ven. Y Pedro entonces dice ahí en el versículo 29, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Lo primero que dice este texto, Pedro bajó de la barca. Pedro dejó su lugar de seguridad. Es cierto que había una tormenta que estaba golpeando a la barca, vientos fuertes, las olas, pero estaban mejor en la barca que fuera de ella. Ahora, los demás discípulos se quedaron seguros, pero Pedro fue el único que bajó de la barca. Es que muchas veces, para experimentar el toque sobrenatural de Jesús, tenemos que animarnos a dejar nuestro lugar de comodidad, nuestro lugar de seguridad y dar el paso de fe, como hizo Pedro, salir
de la barca. Después dice el versículo que Pedro caminó sobre el agua. Cuando Pedro baja de la barca, la tormenta seguía. De ninguna manera había mermado la tormenta que estaba alrededor. Algún comentarista dice por ahí que delante de los pies de Pedro las aguas estaban lisas. Esto no es verdad. Esto no sale del texto. No es así. El viento y las olas estaban allí. La tempestad seguía su curso. Pero Pedro pudo caminar en medio de la tormenta, por fe. La tormenta no había parado, pero Pedro pudo caminar en medio de esa tormenta y lo hizo por la fe en Jesús, en la palabra de Jesús, en el poder de Jesús que le dijo, ven. Luego el texto dice, caminó en dirección a Jesús. Pedro caminó hacia Jesús, con la mirada puesta en él, en medio de la tormenta. Es verdad que los fuertes vientos y las olas de la vida quieren distraer nuestra mirada, quieren hacernos pensar que son más grandes y más fuertes, pero no lo son. A Pedro le pasó lo mismo que puede pasarte o que puede pasarme. Dice ahí en el versículo 30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Sí, Pedro empezó a caminar por fe, se animó, dio pasos sobre el agua, sobrenaturalmente caminó, pero empezó a desviar su mirada, a mirar más a las circunstancias que lo rodeaban y dejar de mirar a Jesús, el que lo había invitado a caminar por fe. Cuando prestamos más atención a los problemas, a las circunstancias, más atención a ellos que a Jesús, cuando desviamos la mirada, es fácil empezar a hundirse, porque eso es lo natural. Si estoy caminando sobre el agua, lo natural es que si miro lo que estoy haciendo, me hunda. Lo sobrenatural es caminar sobre el agua. En el versículo 30 dice, entonces Pedro gritó, Señor, sálvame. ¿A dónde o a quién recurrimos cuando necesitamos ayuda? ¿A dónde recurrís cuando necesitas ayuda? Cuando te estás ahogando, cuando la tempestad empieza a golpearte de tal manera que empezás a verla más grande y empezás a ahogarte. ¿A dónde recurrís? Pedro podía haber intentado ponerse a nadar, era un pescador experimentado, podía haber hecho algunas brazadas para intentar llegar hasta el barco, podía esforzarse por sus propios medios, pero él sabía que necesitaba a Jesús para no perecer. Muchas veces nosotros también empezamos a hacer brazadas por nuestros propios medios, intentamos salvarnos por nuestros propios medios antes de ir a Jesús. Gran error no ir a Jesús, no poner la mirada en Él. Entonces Pedro hace esta oración, Señor, sálvame. La oración más corta, pero la oración más importante. Señor, sálvame. Y aquí está haciendo Pedro un reconocimiento y una confesión. En primer lugar le dice, Señor, en esta oración de 2 palabras, Señor, donde está reconociendo, Señor, dueño de todo, sos rey, sos el creador, sos el que está por sobre todas las cosas, sos el dueño de todas las cosas. Te reconozco, Señor, y sálvame, dice, sálvame, Jesús Salvador. Necesito de tu salvación. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito que vos, Jesús, me des salvación. Impresionante oración. Señor, sálvame. Y en el versículo 31, enseguida Jesús le tendió la mano. Enseguida Jesús le tendió la mano a Pedro. Al instante. Es que Jesús está atento, esperando esa oración, esperando que hagamos esa oración. Jesús está atento para sostenerte,
para tenderte la mano. Jesús está atento para salvarte. Es para lo que vino, para salvar lo que se había perdido. Y como le dice a Pedro, no tengas dudas, nos dice a nosotros, no tengas dudas, yo puedo salvarte. En el versículo 32 sigue diciendo, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Porque Jesús está con nosotros en medio de las tormentas de nuestras vidas. Y también Jesús puede calmar las tormentas de nuestras vidas. En todas circunstancias Jesús está presente. En el medio de los vientos y las tempestades. Y también Él mismo para calmar esos vientos y tempestades. Jesús está ahí para tenderte la mano. Para decirte con esa mirada tierna, no tengas miedo. Para acompañarte en medio de las tormentas. Para calmar las tormentas cuando sea el tiempo oportuno. Y Él conoce bien los tiempos, sabe cuándo es el tiempo oportuno. Él espera esa sencilla oración de reconocimiento y de confesión. Señor, sálvame. Y sin esperar, si haces esa oración, sin esperar, en ese mismo instante, Él va a salvarte. Está esperando que hagamos esa oración, que le invoquemos de esa manera, le reconozcamos y confesemos. Señor, sálvame. Vos sos el dueño de todas las cosas. Vos sos el dueño, el creador, el rey. Y yo necesito salvación. Esa salvación que solamente vos podés dar y ningún otro. Las nenas nos decían al principio, junto con el rey David, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en el Señor. En el día que temo yo, en ti confío. Salmo 56, 3. La canción que aprendimos, que cantó el coro, dice, quieto estaré. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Voy a estar en los brazos de este Jesús maravilloso. El que cuando le pido, Él está dispuesto a salvarme, a socorrerme. Señor, sálvame. ¿Qué podamos hacer? Esa oración que hizo Pedro en medio de las tormentas más duras que nos toque vivir. Señor, sálvame. Y Él está dispuesto a tendernos la mano al instante, enseguida, a tendernos la mano, a sostenernos, a abrazarnos. Él está por sobre las tormentas. Él puede acompañarnos en medio de las tempestades y puede calmar toda tormenta. Cuando Jesús sube a la barca con los discípulos, que el viento se calma, dice que los discípulos le adoraron. Porque eso nos pasa cuando nos encontramos con este Jesús maravilloso. Cuando Él hace este milagro de salvación en nuestras vidas, nos resta estar quietos como cantamos y adorarle, reconocer lo que Él es. Señor, sos maravilloso, gracias por lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a hacer en mi vida, en nuestras vidas. Que podamos acercarnos a este Jesús en medio de la tempestad. Estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos en los que tenemos que adaptarnos, que no conocíamos. Estamos viviendo tiempos que nos provocan escasez, tiempos en que tenemos incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, Dios no tiene incertidumbres. A Dios no se le escapa nada. Dios está por sobre estos tiempos, está por sobre las tempestades. Él camina en medio de la tempestad para estar cerca nuestro, para sostenernos. Él quiere que cuando nos estamos ahogando, hagamos esta oración de Pedro, hermosa oración. Señor, sálvame.
si todavía no hiciste esta oración, no le dijiste a Él que haga algo nuevo en tu vida, hacela. Es sencilla. Reconoce que Él es Señor y es dueño, es Rey, que está sobre todo. Y reconoce también y confesá que necesitas salvación, que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Él quiere salvarte, Él quiere sostenerte y levantarte. Necesitamos un Salvador, a Jesús. Si todavía no hiciste esta oración, hoy es el tiempo de hacerla. Señor, sálvame. Déjame hacer una oración para terminar este tiempo, ¿sí? Poniéndonos en manos de este Dios, este Jesús maravilloso que está en medio de la tormenta con nosotros y puede calmar la tempestad. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por este nuevo encuentro que pudimos tener. Gracias porque sos un Dios maravilloso, sos el Rey, sos el que está por sobre las tormentas. Gracias porque cuando vemos lo que vos sos, nos queda estar quietos, contemplarte y adorarte. Y Señor, gracias porque cuando nos estamos ahogando podemos recurrir a vos y decir, Señor, sálvame, y vos estás allí al instante para tendernos la mano y levantarnos. Y Señor, en medio de lo que estamos viviendo, de todas estas circunstancias que no entendemos bien, que estamos procesando y que nos cuesta, te pedimos que podamos poner la mirada en vos. Y te pedimos que si nos estamos ahogando, podamos recurrir a vos, a tu mano, para que nos levantes, para que nos salves, para que seas vos el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y Señor, si allí hay personas todavía que están viendo y que no te conocieron a vos como Salvador, que puedan hacer esta oración maravillosa. Señor, sálvame, para que llegues a sus vidas y hagas algo nuevo. Nos ponemos en tus manos y te rendimos a vos toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Ahí podés ver nuestro número de WhatsApp. Si necesitas comunicarte con nosotros, compartir alguna carga, algún tema que querés que oremos por vos, bueno, compartilo con nosotros. Si querés que te acompañemos a conocer más de este Jesús maravilloso, escribinos y vamos a acompañarte en eso también. Bien, que Dios te bendiga y hasta la próxima, que volvamos a encontrarnos. En tus alas, Señor, cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Amén, descansaré en ti. Descansa
da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Sé que tú eres Dios. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte nos separó. Con desespero miré al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina que era tan grande, sublime gracia que me abrazó? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado el cielo vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. En
el león rugiente rompió el silencio, venció el poder de la muerte en mí. Y tus promesas